To give you some context, what I'll be presenting today, Para dar un poco de contexto de lo que voy a presentar hoy, I've been reviewing the fight for gay marriage, voy a ver un poquito el matrimonio homosexual. and before we begin this study, I'd like to ask you to kneel in prayer. Y antes de comenzar el estudio, voy a pedirles que se arrodillen para orar. Our dear God in heaven, Querido Dios en el cielo, we thank you for this opportunity to gather together te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos juntos and try and understand that about the world that we live in y tratar de entender el mundo malo en el que vivimos and understand what your kingdom is about. y entender de qué se trata tu reino And every day work towards living as if we were in your kingdom. y el vivir día a día como si estuviéramos en tu reino. Please be with us all now Por favor, quédate con nosotros ahora as we go through this study. mientras vamos por este estudio. We ask this all in your name, Jesus. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. So as I was saying, to give you a bit of context about what I'll be presenting, Para dar un poco de contexto sobre lo que voy a estar presentando, so as we saw through these studies, como hemos visto en estos estudios, the fight for gay marriage, la lucha por el matrimonio homosexual, the fight for gay marriage all fit perfectly on our reform line. esta lucha por el matrimonio encaja perfectamente en nuestra línea de reforma. And we know our methodology. Y vamos a hablar de la metodología, The lines and the dates las líneas y las fechas are also very important también son muy importantes, because they help us to understand where we've been, mientras tratamos de entender lo que decimos, where we are, dónde estamos and where we're going. y hacia dónde vamos. So prophecy. La profecía. But what also is really important Pero también es muy importante is the real people that have lived through these events and these dates. es crecer como pueblo que vive en estos días. The discrimination and humiliation that they've had to endure, La discriminación que tenemos que soportar, not to mention the financial burdens, sin mencionar las cargas financieras, to be treated like an equal citizen in society. tratar de ser tratados iguales como ciudadanos iguales en esta So in sociedad. that study, El estudio there was a story of two couples es la historia de dos parejas, Edie Windsor and Thea Spires. John Arthur and Jim Obergefell. yo nombro las And how parejas, their court cases y cómo estos casos took down Section 3 and Section 2 of the Defence of Marriage Act. So these couples represent many couples around the world. estas parejas representan a muchas parejas en el mundo
And learning about their story helped us to understand what they've been through. Y aprender de sus historias nos ayudan a entender lo que ellos tuvieron que atravesar. And it was to do something very natural for them to do. Y fue mucho lo que tuvieron que And it hacer. was to simply marry the person that they loved. So I had a big question while doing this review. Tengo una pregunta grande cuando estoy haciendo esta revisión, And that was a big why. y es un por qué, un gran por qué. Why did people even have to fight? ¿Por qué la gente tiene que Why did they have to pelear? fight against laws and legislation? ¿Por qué tienen que pelear contra la ley y contra la legislación To have those equal relationships recognized. para tener sus relaciones igualitarias reconocidas? So the problem is things that have happened in the past El problema son cosas que han pasado en el pasado they still affect the present. que todavía afectan el presente. So when we're talking about the fight for gay marriage, Cuando hablamos entonces de la lucha por el matrimonio igualitario, things that happened before 1989 continued. las cosas que han pasado antes de 1989 continuaron. And these stigmas were built on misdiagnosis, Y este estigma se corresponde con el mal diagnóstico equivocado, misinformation, and misinterpretation. la información equivocada y la interpretación equivocada From the past. en el pasado. So I hope today I can give you a little snapshot of why. Así que espero hoy poder dar un poquitito de una idea de por Why qué, the LGBTQI+ community has been treated this way. por qué la comunidad LGTBIA ha sido tratada de esta forma And where this mindset comes from. y de dónde viene esto. So once again, it's a very complicated history. Es una historia muy complicada, So it's quite difficult to cover every aspect of this subject. es bastante difícil cubrir cada aspecto de este tema. So I've pulled out one strand Puse una sola tendencia to focus on what happened before 1989. para enfocarnos en lo que sucedió antes de 1989. So to find some answers, Para encontrar algunas respuestas, we're going back to our favorite subject, history. vamos a ir a la historia. So we've seen in ancient Greece and Rome, what the social construct was back then. La construcción social en ese entonces, But what about modern history? pero ¿qué al respecto de la historia moderna? So we're just going back just before 1989. Vamos a ir justo antes de 1989. So today I'm writing on this is not a reform line. Esto no es una línea de reforma, It's just a timeline of history. es solamente una línea de tiempo de la historia. The reason why I want to walk through this history La razón por la cual quiero caminar en esta historia is to see what's happening to the LGBTQ community es para saber qué ocurrió en la comunidad LGTB, in the medical, en la parte médica, political, and religious fields. en los campos médicos, político y medical, religioso.
And this all comes under a society. Y todo termina siendo la sociedad. So this is not a very nice time for this community to go through. ¿Es suficiente todo esto para que esta comunidad It's atraviese? actually a very horrible time for this community. Han tenido tiempos difíciles. But as we go over this time, we can see what it's like to walk in their shoes. Pero mientras lo veamos, vamos a ver cuán lejos han llegado. Of people who've been discriminated against, mistreated and misunderstood. Han sido discriminados y malentendidos. So the line's tracking mostly what's happened in the US and Germany. La mayoría vamos a hablar de lo que sucedió en Estados Unidos y en Alemania. So I'm going to start on the year 1868. Voy a comenzar en And we know there's a lot of 1868. thoughts. There are a lot of thoughts and ideas originated well before this time. Habían un montón de ideas y pensamientos antes de esa fecha, But it's a starting point for us today. pero es un punto de comienzo para el estudio de hoy. And the reason it's a starting point Y la razón por la cual es un punto de inicio is because it's when the word homosexual was coined. es cuando la palabra homosexual fue acuñada. So when we jump back to this history, we need to put the right lenses on. Vamos a ir hacia esa historia y vamos a ponernos los lentes adecuados. To see this is mostly all about men. Esto es principalmente So men acerca de dominated los the hombres. medical and the science fields. Los hombres eran los que dominaban el campo de la ciencia y médica y The medicina, lawmaking and political realms. los campos políticos y de legislación. So there's not many women in these fields. No hay muchas mujeres en estos campos, en estas áreas. So it's not what's happening to a woman's body that we're focused on. Así que no nos vamos a enfocar en lo que pasaba en el cuerpo de las mujeres, What we're looking at is what men are doing with their bodies. sino que vamos a hablar de lo que los hombres están haciendo con esos cuerpos. So throughout this time, I'm going to mention a lot of different people. Voy a mencionar un montón de diferentes trabajos, But this is really just a scraping of the surface about who they are. pero esto es simplemente arañar la superficie de quiénes son And how they are connected on this line. y cómo ellos actuaron a lo largo de esta línea. So before we go to this line, I just want to bring in a simple model. Pero antes de ir a esta línea, les voy a traer un modelo simple To describe the moral sexual ethics of the time. que describe la ética sexual de esos tiempos. So we've got to remember this is about men. Otra vez, esto es acerca de los hombres. So if we think of what good sex and bad sex is, Si pensamos, so good sex is what they consider normal. And it's about procreation
So you end up with a baby. And male dominant. Male dominant. Procreación, dominación And we're talking masculina, about who would be the penetrator. que sería el penetrador. So it's about the role that you played. Y el rol que ellos jugaban. And if we think of bad sex model, Si hablamos de el sexo malo, it's just the opposite. es justamente lo contrario. So non-procreative, El sexo malo es no procreativo, no, no reproductivo so non-male dominant. y, y no era dominado por el hombre. And also under that, we have any equal same-sex relations, Y ninguna relación sexual igualitaria, excessive and lustful sex, excessive, a lot of. excesivo, Yeah. un montón, and masturbation. y la masturbación. So bad sex is when the sperm's wasted. El sexo malo es cuando el esperma es desperdiciado, Because back then it was not, it was thought porque en aquel momento se pensaba that the sperm contained the whole of the baby. que el esperma contenía el bebé So it wasn't completo. until 1870 that they realized it was actually a sperm and an egg that made a baby. Fue en los años 70 cuando se dieron cuenta de que el esperma tenía parte del bebé. So you can't waste anything. Así que no se podía desperdiciar nada. Anything that wasn't procreative was considered bad. Todo lo que no fuera para reproducir era considerado malo. So let's start looking at the medical world. Vamos a mirar un poquito sobre el mundo de la medicina. We're starting in 1868, and there's a guy called Carl Kurt Berry. En 1868 hay un hombre llamado Carl Kelberg. So he's an Hungarian journalist. Un periodista. And he's observing men of equal status. Y él observa el estatus de hombres, And he de los sees hombres men of iguales, equal status forming relationships together. y ve que los hombres del mismo estatus hacen relaciones entre ellos, los hombres igual, And he's noticing that they're falling in love. y nota de que se enamoran, se empiezan a enamorar. So he's seen these relationships and he wants to be able to describe them. Él ve esas relaciones y él se anima a describirlas. So he writes his observations and he gives them a name. Así que él escribe sus observaciones y luego les da un nombre. He titles the names after who the people are attracted to. So not the role you play, but who you're attracted to. Y él dijo que no es un rol que uno juega, sino es a quien uno es atraído. So heterosexual and homosexual. Él describió heterosexual y homosexual, atraído a. These are the two words that he's uses to describe. Esas son las dos palabras en las que él se divierte describiendo.
the observations he's seen. las observaciones que él realiza. So heterosexual changes, the word heterosexual changes with time. La palabra hetero cambia con el tiempo And becomes normalized. y se normaliza, But back then, it was pero en about aquel momento the era, attractions involved. era respecto a las atracciones que representaba, que involucraba. So it would be the opposite sex, same sex, Sería el sexo opuesto, el mismo sexo, sex with children, with animals, and it would be lustful and excessive. y con el mismo sexo y con los animales y con los niños y todo lo excesivo. But so it's who they're attracted to, but they would usually end up marrying a man. Remember this, sorry, a woman. This is all about being a man. Sorry. Es todo lo que es diferente, pero especialmente sobre una mujer, porque está mirado desde el punto de vista de los hombres. So homosexual is they're attracted to the opposite sex. Heterosexual son los atraídos al sexo opuesto. 1869, En 1869, Carl Westphal. So he's a German psychiatrist from Berlin. Karl Westphal, un psiquiatra alemán de Berlín, And he's seen these attractions and wondering what's happening. él ve estas atracciones y se pregunta qué es lo que sucede And he writes a paper on several cases. y escribió un estudio sobre diferentes casos. So he calls what he's seen Él le pone nombre a lo que él está viendo contrary sexual feelings. So to explain that, if I'm a man, él les llama seres and inside of me I'm contrasexuales. supposed to love a woman, Por ejemplo, si yo soy un hombre y por but if I dentro fall me in love with siento a una man, then mujer, it's contrary. entonces me enamoro de un hombre, que es lo contrario. So this word contrary gets changed into the Lo- English word later on. Luego esta palabra contrario en el inglés es cambiada más tarde To sexual invert. a inversión sexual. So if I was to draw this so you can understand, Si yo tengo que dibujar esto para entender, so it's about, it was talking about men. So we would have a person that would represent a masculine and tenemos una persona que representa feminine. lo masculino y una que representa lo femenino. We have the active and the passive here. Tenemos el activo y el pasivo aquí. So one would be female like, Y uno es más parecido a lo femenino, because they can't get the idea or the concept porque no pueden tener la idea o el concepto that it's not about being female or male. que no se trata de ser masculino o femenino. So over time, the sexual inverts are given some feminine slang names. Así que con el tiempo los invertidos sexuales se les empieza a dar otros nombres. So Pansy Nancy
and fairy. Because you don't want to be seen you don't want to be seen as female. Otros nombres, que no pude ver quiénes son, cómo se llaman, pero So no in querían ser vistos 1970 como sorry, hombres. 1870, En 1870, lots is happening in the medical world. muchas cosas sucedieron en el mundo médico. What you said, they discovered it's a sperm and an egg that makes a baby. Descubrieron que no es solamente el esperma lo que hace What al else bebé. happens is psychology is established Se establece la psicología as an academic discipline. como una disciplina académica. So people start to talk more about their feelings. Así que los estudios comienzan a hablar más acerca de los sentimientos. And this gets more recognition for when World War I comes along. Y comienza a tener más reconocimiento. So in 1886, En 1886 there's a German psychiatrist, hay un psiquiatra alemán, Richard von Krafft-Ebing. And he writes a book. Krafft Ebing. Él escribe un libro And it's the first text about sexual pathology. y es el primer texto de la apología sexual. And he comes up with some theories. Él viene con unas teorías To define homosexuality. para definir la homosexualidad. And he comes to the conclusion. Y llega a la conclusión. He said sex was primarily for procreation. Que dice, el sexo fue creado para la procreación, primariamente. And if the sexual act didn't involve procreation, it was a perversion. Y que si el acto sexual, So he's saying that homosexuality is a sexual perversion. y él dice que la homosexualidad es una perversión sexual. He goes on to say in his book, it's not really a crime or a sin. No dice que es un pecado o un crimen. Back here, it was kind of like a mystery. Aquí atrás era como un misterio, But now pero ahora, he's saying that there's something mentally wrong because it's not normal. ahora dicen que es algo que hay algo mal en la mente, que no es normal, Because men are really supposed to be attracted to women. porque se supone que los hombres son atraídos a las mujeres So it's all about procreation. para la procreación. So because it's not normal, Así que porque no es normal, he says it's a mental illness. él dice que es una enfermedad mental. And then we've got the 1900s. Luego en 1900 And we have Freud, who's the founder of psychoanalysis. tenemos a Freud que This is hace el some deep water that I don't psicoanálisis, want to touch. y es una palabra que no vamos a tocar. But he's also looking at men who should be attracted to women. Pero él también habla de que los hombres deberían ser atraídos hacia las mujeres. And he's wondering where they come from.
Y él se pregunta, ¿de dónde viene eso? And he has his own theories of why people are homosexual. Él hace teorías de por qué por qué hay personas homosexuales. You may have heard the popular term smothering mother and distant father. Ustedes habrán escuchado los términos padre distante y He has other, madre sobreprotectora. Él tiene otros, his position changes, su posición cambia, his position changes su before posición, he dies, su posición cambia antes de que él muera, but people don't look at the end, at what people say at the end. And later on, these theories get misused. luego sus teorías son mal usadas. So let's just touch on what's happening in the political realm. Vamos a ver lo que pasa ahora en la escena política. So we have we have the First World War, Tenemos la Primera Guerra Mundial and soldiers are coming home from war, y también tenemos el regreso a casa de la guerra and they've experienced the horrors of the war and the effect on their mental state. y los hombres experimentan los horrores de la guerra y en su estado And they're mental broken from the war. y están rotos por la So this guerra. is where psychology comes more to the forefront. Y sobre esto habla la psicología. But if you're a homosexual in the military, Si eres homosexual y estás en el ejército, you would be discharged serías descartado because of your sexual orientation. a raíz de tu orientación sexual. 1920, En 1920, so this is the roaring 20s in America. son los 20 de Estados Unidos, florecientes And 20, there's a lot happening in society. y muchas cosas están sucediendo en la sociedad. But we're focusing on homosexuality. Vamos a enfocarnos en la homosexualidad. So in the 1920s, there was a climate of accepting of homosexuals. Hubo un clima de aceptar a los homosexuales. They weren't seen as a threat at all. No eran vistos como una amenaza, para nada. I just want to read from that article 1. Voy a leer de un artículo. The 1920s saw the flourishing of the LGBTQ nightclub and culture. Los años 1920 florecieron la vida nocturna y la cultura LGBT. It reached beyond the cities, across the country, and into ordinary American homes. Llegó más allá de las ciudades, a todo el país y a los hogares de Estados Unidos. Though New York City may have been the epicenter of the so-called pansy craze, Aunque la ciudad de Nueva York fue el epicentro de la llamada locura de los maricas, gay, lesbian, and transgender performers los artistas gays, lesbianos y transexuales graced the stages of the night spots in cities and all over the country. adornaron los escenarios de los locales nocturnos de las ciudades y de todo el país. The audiences included many straight men and women, Entre su público había muchos hombres y mujeres heterosexuales, so eager to experience a culture themselves. deseosos de experimentar la cultura por sí mismos.
as well as ordinary LGBTQ Americans, así como los LGTB norteamericanos seeking to corrientes, expand their social networks and find romance or partners. buscaban ampliar sus redes sociales o encontrar romance o encontrar pareja. But all this came to an end. Pero esto llegó a un fin. Before the 1930s, we saw there's not much persecution towards homosexuals in society. Antes de 1920 no vemos mucha persecución a los homosexuales en la sociedad, But unfortunately, this changes dramatically in the 1930s. pero esto desafortunadamente cambia dramáticamente hacia los And the beginning of the Great 1930 Depression. y en el comienzo de la Gran Depresión. The Article 2, Del the artículo 2, 1930s, the onset of the Depression and the coming of World War II, en 1930, con el inicio de la Gran Depresión y la llegada de la Segunda Guerra Mundial, the LGBTQ culture and community began to fall out of favor. la cultura y la comunidad LGBTQ comenzaron a caer en desgracia. As a backlash began in the 1930s, En la década de los 1930 comenzó una reacción violenta as a part of a wider Depression era condemnation of the culture experimentation of the 1920s. como parte de una condena más amplia de la época de la Depresión a la experimentación cultural de los años 20, which many blamed for the economic collapse. a la que muchos culparon del colapso económico. So they're blaming what happened in the 1920s Están culpando lo que sucedió en los años 20, on their economic downfall. este colapso económico. So the sale of liquor was legal again, La venta de licor volvió a ser legal, but newly enforced laws and legislations prohibited restaurants pero las nuevas leyes y normativas lo prohibían en los restaurantes y bares from hiring gay employees or even serving gay patrons. prohibieron que los restaurantes y bares contrataran empleados homosexuales o incluso servir a los clientes homosexuales. In the mid to late 30s, a wave of sensationalized sex crimes A mediados y finales de los años 30, una oleada de delitos sexuales provoked hysteria about sexual crimes who were often, in the mind of the public and the mind of authorities, equated with gay men. provocó la histeria sobre los delincuentes sexuales que a menudo en la mente del público y en las autoridades se equiparaban a los hombres homosexuales. This not only discouraged gay men from participating in public life, Esto no solo disuadió a los homosexuales de participar en la vida pública, but also made homosexuality seem more dangerous to the average American. sino que también hizo que la homosexualidad pareciera más peligrosa para el norteamericano promedio. So anti-gay legislation became common throughout the 1930s, La legislación anti-homosexual se hizo común a lo largo de la década de 1930 and the gay community went underground, many disappearing into the closet forever. y la comunidad gay pasó a la clandestinidad, desapareciendo muchos en el armario para siempre. And those who still managed to remain in the life Los que aún consiguieron permanecer en la vida fostered close relationships, but for many it was not easy or even possible. fomentaron las relaciones íntimas, pero para muchos no era fácil ni posible. So we can see in the 1930s, it Así- was Podemos ver que en los 1930s
I just lost my thought. We saw in the 1930s, homosexuality became persecuted. Vemos que en los 30 la homosexualidad Persecutions began on comenzó la homosexuality. persecución hacia los homosexuales. Persecución hacia los homosexuales. So this blaming of people's sexual orientation Esta acusación sobre la orientación homosexual for devastating events in history is a recurring theme. La devastación es una cosa corriente. So we have World War II, Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial and we're just talking about in Germany, it was the Center for Human Sexual Studies. So back to the medical. En Alemania. Alemania fue el centro de los estudios sociales y en el campo de la medicina. In 1919, En 1919, the Institute of Sexual Research was established. fue establecido el Instituto de Investigación de la Sexualidad. It was pioneer modern gender affirming healthcare. And they had thousands of records and research papers on sexual inverts. Tenían un montón de estudios sobre los invertidos sexuales. But now the political climate changes, Nazi Germany. Pero ahora todo el mundo político ha cambiado en la Alemania nazi. So you've got the Nazi book burnings in Berlin. Tenemos el incendio de los libros en Berlín, which included all the archives of the Institute. lo que incluyó todos los archivos de este instituto. So all that library was destroyed. Toda su biblioteca fue destruida. So 20,000 books and 5,000 images are burned. 20.000 libros y 50.000 imágenes fueron quemadas. The psychologists and psychiatrists are taken to concentration camps. Los psicólogos y los psiquiatras fueron llevados a campos de concentración. Some are murdered and some are able to flee Nazi Germany. Algunos fueron asesinados y otros pudieron escapar de la Alemania nazi. So some, they're mainly German Jews, immigrate to England, but some go to America. Algunos alemanes judíos pudieron escapar a Inglaterra y otros a América. So the Nazi regime carried out a campaign El régimen nazi llevó a cabo una campaña against the homosexual en community. contra de la comunidad homosexual. And they call it paragraph 175. El párrafo For the 195 German Criminal Code. del Código Criminal Alemán. So 50,000 men were convicted of violation of this 175. 50.000 hombres fueron acusados o fueron procesados por infringir este código And the reason 195. why, one of the reasons why the community in Germany was hit so hard by the Nazis Y una de las razones por las cuales pegaron tanto los nazis is about eugenics. tiene que ver con la eugenesia. Most of you might understand what that is. Vamos a ver qué se entiende If por that's esto. okay, I'll just read a little bit for those that may not be familiar.
Voy a leer un poquito sobre qué se trata para los que no están familiarizados. So eugenics is a set of beliefs and practices La eugenesia es una serie de creencias y prácticas that aim to improve the genetic quality of a human population con el objetivo de mejorar la calidad de la población. So historically, eugenics have attempted to alter human gene pools La eugenesia intentó manipular la by genética, excluding people and groups targeted to be inferior tratando de excluir a los grupos de personas que se los consideraba inferiores or promoting those judged to be superior. To read Article 3. So in 1907, we're going back into America. Vamos a leer un poquito sobre Estados Unidos en So the history 1907, of legalized forced sterilization by the government la historia de la esterilización forzada legalizada por el gobierno begins in 1907. comienza en 1907, When Indiana became the first state to pass an eugenics law, cuando Indiana se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de eugenesia, providing for the involuntary sterilization que preveía la esterilización involuntaria of confirmed criminals, de los, idiots, imbeciles, and rapists, de los criminales que estaban confirmados, de los idiotas, de los imbéciles y de los violadores. those affected were mainly men, viewed to be criminalistic, Los primeros afectados fueron principalmente hombres considerados criminales, including those with a defect, incluyendo aquellos con el defecto who supposedly excessive masturbation or homosexuality. defecto entre comillas, que era supuestamente el defecto era la masturbación excesiva o la homosexualidad. After the eugenics movement was well established in the United States, Luego de que el movimiento eugenésico estuvo bien establecido en Estados Unidos, it spreads to Germany. se extendió hacia Alemania. So California eugenicists Los eugenistas californianos began producing literature promoting eugenics and sterilization. empezaron a producir literatura que promovía la eugenesia y la esterilización And sending it overseas to Germany scientists y la and enviaban medical professors. y la enviaban al extranjero a científicos y profesionales médicos alemanes. By 1933, California had subjected more people to forced sterilization than all other US states combined. En 1933, California había sometido a esterilización forzosa a más personas que todos los demás estados de Estados Unidos combinados. So this forced sterilization program engineered by the Nazis was partly inspired in California. El programa de esterilización forzada diseñado por los nazis se inspiró en parte en el de California. So Hitler reads all about racial hygiene during his imprisonment in 1924. But he takes it to an extreme level. Se lo lleva a un nivel So extremo. back in the USA, Así que volviendo a los Estados Unidos, these psychiatrists and
psychologists who fled Nazi Germany Los psiquiatras y psicólogos que habían huido de la Alemania nazi, so they're German Jews and they've come to America in los the judíos Victorian era. alemanes que vinieron a Estados Unidos en la era victoriana, And because of the way that they were received y by a causa, society, they went into hiding. y la forma en que fueron recibidos por la sociedad fueron They escondidos. began to regress on the way that they would be looking at these sexual inverts. Ellos volvieron a la idea, a la misma mirada que había antes con respecto a los Before they invertidos had a sexuales. progressive understanding, but now they're regressed. Antes tenían una mirada progresista y ahora regresaron. And their conclusion is they are sexually broken Y la conclusión a la que ellos llegaron es que son personas and they've added, que yes, están they are mentally ill. rotas desde el punto de vista sexual y que están enfermas mentales, son enfermas mentales. Now, we've been talking about a lot of dates and medical times. But one of the biggest problems that I've found while looking at all these things Uno de los mayores problemas que vemos cuando miramos estas is that cosas all these I'll start again. With all these conclusions and theories, con todas estas conclusiones y teorías were done on people that were either in treatment, in an institution, or in jail. estas personas terminaban en instituciones o en la cárcel, But never were they done in a controlled environment. pero nunca en un ambiente controlado. So now, because it's a medical term, Pero ahora, como es un médico término because médico, homosexuality is now a medical term, pero ahora que la homosexualidad es un término médico, so then it needs to be treated medically. tienen que ser tratados médicamente. So before it was about their feelings, Antes era acerca de los sentimientos, now physical treatments have come to the forefront. pero ahora lo que más importa son tratamientos médicos To try and change their sexual orientation. para tratar de cambiar la orientación sexual. So this is when conversion therapy begins. Aquí es donde comienza la terapia de conversión. So electric shock treatment, chemical drugs to make you sick, Tratamientos de shock eléctrico y otro. so you've got castration, hormone injections, Castración, inyecciones, to brain surgeries, lobotomies, which they use an ice pick to cirugías your eye. cirugías del Nice. cerebro, lobotomías a través de los ojos. And that's just a few. Y esto es solo algunos. So in 1945, World War II ends. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Men are coming back from the war and women are going back home. Los hombres vuelven de la guerra, las mujeres vuelven a sus hogares And they're all getting married younger and having lots of babies. y se casan más jóvenes y tienen un montón de hijos. So 1946, we've got the baby boom. En 1946 tenemos el baby boom.
So everybody can see who's getting married and who's not. Todos pueden ver quién se casó y quién As no. the social climate's tilted towards traditional gender roles. El clima de la sociedad se inclina hacia los roles sexuales tradicionales. So the American society is based on that nuclear family, which offers a heterosexual model. Y la sociedad norteamericana muestra este matrimonio homosexual. So heterosexual como model rol. is a nuclear family and traditional gender roles. El modelo es roles tradicionales y una familia modelo. And a homosexual model is sexually broken and mentally ill. Y el modelo homosexual son los que están rotos sexualmente y que And if están you're enfermos. homosexual, then you're a threat to the family. Y So si they need eres, to protect their children. y si eres homosexual, eres una amenaza para la familia y los hijos tienen que ser protegidos. So the fear about protecting your children escalates. Así que el niño, el temor con respecto a los niños escala. And that's another recurring theme Y esto through es history. algo recurrente en la historia. Then we have the Cold War. Luego tenemos la Guerra Fría. And we've talked about this before, so I'm just going to briefly mention it. Y ya hemos aprendido de esto, así que vamos solamente a mencionarlo rápidamente. And we've talked about the Lavender Scare, which is a parallel persecution. Vamos a hablar de un desfile que es una persecución. Persecution. So you've got the Red Scare and the Lavender, the Red Scare and the Lavender Scare. No entiendo lo que habla. Red Scare Which y is Lavender communism Scare. and homosexuality. Lo que es el comunismo y la homosexualidad. So they're saying if you're homosexual, you are more likely to be a communist. Ellos dicen que si sos homosexual, es más probable de que seas también un comunista. So now the LGBTQ community are treated as a national security threat. Así que ahora el tema este del LGTB son tratados como una amenaza So back here, you're a nacional de threat seguridad. to the family. Y yendo acá a la familia, And now you're a threat to the whole country. en 1946 eras una amenaza para la familia, pero In ahora sos 1953, una amenaza there's an para todo el executive país. order. Y en And they called it the 1900 10-450. hay un decreto. Ay, no leo la fecha. Hay un decreto 10-450. que se lo llama 10-450. So basically, federal employees were being investigated. Los empleados federales serían investigados So to determine whether they were a security risk. para determinar si son un riesgo para la seguridad. So they said anybody that was homosexual or suspected to be homosexual, Así que cualquiera que sea homosexual o que se le sospeche que es homosexual, they couldn't work in any state department jobs. no podían trabajar en ningún departamento estatal. So this continues all the way through the 50s. Esto continuó todo en la década del 50. I'm just doing a quick time check to see
10 minutes, okay. Thank you. I just want to give a quick story how this order can impact someone's life and country. Voy a mostrar un poquito cómo este decreto, esta orden, impacta la vida de muchas personas. There's a guy named Frank Kemi. Hay un hombre llamado, una persona llamada Frank Kemi, So he's an astronomer. es un astrónomo. He graduated at Harvard with 2 degrees by the time he was 18. A los 18 años ya estaba graduado en Harvard con 2 diplomas, 2 títulos. So he's brilliant. Es brillante. He's working for the government. Él trabaja para el gobierno. And while he was in a stopover in San Francisco, he's approached by a man. Y mientras hacía una parada en San Francisco, él es abordado por hombres. He doesn't know this person, Él no conoce a esta persona, but the undercover police see that he's touched by this man and they arrest him. pero un policía encubierto vio cómo este hombre lo tocaba y fue arrestado. And he's saying, please don't arrest me. I'm a federal employee. Él dijo, por favor, no me arreste, yo soy un empleado federal del Estado And I'll get fired. But they arrest him. pero lo arrestaron. So he's put on a 3-year probation. Lo pusieron condicional And then they were going to drop the charges. y le pusieron cargos en el But in trabajo. 1957, he's working for the US Army Map Service. Él trabajaba para el servicio en la Armada, para un servicio, And they hear about his arrest in San Francisco. y él escucha sobre el arresto en San Francisco. His superiors question him, Su superior lo indaga, but he refuses to give information regarding his sexual orientation. pero él se niega a dar información sobre su orientación sexual And he's fired. y entonces lo despiden. I'm just going to shorten that story Voy a cortar la historia, for time. But he's such a smart guy pero es un chico tan inteligente that he fights back. que él lucha contra eso. So he becomes a gay activist. Él se convirtió en un activista gay And he spends his whole life fighting for gay rights. y pasa su vida luchando por los derechos de los gays. I'll write his name if you want to have a look at his name. Voy a escribir su nombre por si quieren ver. So Frank. Frank, So his whole career was destroyed because of this 10-4-50. su carrera en el Estado fue destruida por causa de este decreto 10450. So a year before, in 1952, Un año antes, en 1952, to add fuel to the already burning fire against homosexuals, ya había explotado la bomba contra los homosexuales. the APA, which is the American Psychiatric Association, El APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, puts in their diagnostic manual for mental illness pone como diagnóstico una enfermedad, un diagnóstico de enfermedad that psiquiátrica, homosexual is listed as a sociopathic
personality disturbance. Dice que la homosexualidad es No, that's okay. un disturbio de la personalidad en el DMS-1. Social disturbance. So as I said before, a lot of these observations are done on homosexuals in treatment and in prison. Hay un montón de estudios y observaciones que se hacen hacia los homosexuales que están en prisión, And nobody's ever done a controlled study y se les hace estudios de control comparing their homosexual patients with non-patient homosexuals. comparando los pacientes homosexuales con los pacientes no homosexuales, Comparing non-patient heterosexuals with non-patient homosexuals. y comparando a las personas que no son pacientes homosexuales y los heterosexuales no pacientes. So I want to call this a turning point in history Voy a llamar esto como que es un punto de inflexión because this had en la never historia, happened before until Evelyn Hooker comes along. porque esto nunca había ocurrido. So just to quickly summarize, Voy a hacer un resumen rápido. we're walking through this timeline to see how the medical, political, and world treated the LGBT community. Fuimos a lo largo de esta línea para ver cómo el mundo de la medicina y el mundo político trató a los LGBT, A lot of theories and conclusions, muchas teorías y conclusiones, paranoia and hysteria. paranoia e histeria. So these people are cast out of society. Estas personas son echadas fuera de la sociedad, Labeled mentally ill, fueron, perverts, criminals. fueron etiquetadas como enfermos mentales, pervertidos, criminales, A threat to your family and una for amenaza para your la country. familia, una amenaza para el país. So what do you do when you're being told you are sick? ¿Qué haces tú cuando te dicen que estás enfermo? You try and get cured. Tú tratas de curarte, And that's what a lot of people did. y eso es lo que un montón de They estudios spent y a ensayos lot of hicieron. time and money in therapy Gastaron un montón de tiempo y dinero en terapia to get over an illness that they never had. para recuperarse de una enfermedad que nunca And there was tuvieron. no solid scientific evidence to prove any of this was true. Y no había ninguna evidencia científica para probar que esto era verdad. We'll, close for now in prayer and have a 10-minute break. Just Voy ask a if you would. cerrar con una oración y tenemos un recreo de 10 minutos. Thank you. Our God in heaven, Nuestro Dios que estás en el cielo, as we walk through this timeline mientras recorremos esta línea de to tiempo see the injustice and discrimination, en la que vemos injusticia y discriminación, help us to understand that these ayúdanos a things entender still are happening to people on a daily basis. lo que sucede a estas personas a diario, And understanding these things help us to have empathy for those that have been wrongly, have been done wrong by. y que nos ayudes a tener empatía por estas personas que han sido tratados equivocadamente. We thank you in your name, Jesus. Amen.
Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.